Y hace poco el Papa León XIV nombró a Monseñor Manuel Ninguel como nuevo exarca apostólico del monasterio de Santa María de Grotaferrata, la histórica abadía griega de rito bizantino, situada a las puertas de Roma, que se encontraba en sede vacante desde 2013. Con este nombramiento, el Santo Padre puso fin a 13 años de sede vacante en esta circunscripción, sujeta a la Santa Sede, e impulsó una nueva etapa para uno de los principales centros del catolicismo bizantino en Italia. Estamos en conexión con el propio Monseñor Manuel Ninguel, exarca apostólico del Monasterio de Santa María, para conversar más detalles sobre esta buena noticia. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias. Monseñor, para quienes nunca han oído hablar de los católicos de rito bizantino, ¿quiénes son dentro de la Iglesia Católica y qué los distingue en su espiritualidad y la liturgia? En las iglesias cristianas de Oriente y de Occidente son iglesias seguramente poco conocidas, pero importantes en cuanto son iglesias como tales, no son simplemente en Oriente ritos, sino iglesias con obispos, con sacerdotes, con diáconos, que celebran los sacramentos, celebran la liturgia. Entonces, los cristianos de tradición bizantina son los cristianos que desde el origen han celebrado ligados, vinculados al imperio bizantino, el gran imperio que duró hasta el 1453, una tradición eclesial vinculada primero a la lengua griega y después vinculada a las lenguas de los lugares donde esa iglesia ha llegado como misión. Todas las iglesias orientales tienen una parte de esas iglesias que están en plena comunión con el obispo de Roma, con el Papa, y otra parte que no están en plena comunión con el Papa y normalmente son llamadas iglesias ortodoxas. Por lo tanto, de la tradición bizantina, una tradición, como les decía, de lengua griega, con una teología, una espiritualidad propias, una liturgia propia, hay dos partes, dos ramas, una parte que llamamos oriental católica o bizantina católica, en plena comunión con el Papa, con el obispo de Roma, y otra parte que llamamos bizantina ortodoxa, que no está en plena comunión con el obispo de Roma. ¿Y cómo explicar esa comunión con Roma, de estas comunidades, que las une también al Papa, Monseñor? Sí, la, la ruptura de comunión, la división entre Roma y Bizancio tuvo lugar en el llamado conocido Cisma de Oriente del 1054. A partir de ese momento, todo el mundo bizantino se separó de la comunión, rompió la comunión con la Iglesia de Roma. A partir del siglo XV, algunas de las iglesias de tradición bizantina ortodoxas volvieron a la comunión con el obispo de Roma, redescubrieron el sentido eclesial, eh, comunitario, teológico que tiene el estar en comunión con el Papa, con el obispo de Roma. Por lo tanto, fue a partir sobre todo del siglo XV en el que algunas iglesias retomaron, reencontraron la plena comunión con la Iglesia de Roma. Monseñor, y ahora usted ha sido nombrado nuevo exarca apostólico. El monasterio de Grotaferrata tiene más de 1000 años de historia. ¿Qué papel ha jugado en la relación entre Oriente y Occidente dentro de la Iglesia también? Sí, el monasterio de Grotaferrata ha sido fundado el año 1004, por lo tanto, 50 años antes de ese cisma de Oriente del que hablábamos hace un momento. Este hecho, la fundación de un monasterio 50 años antes del cisma, sitúa a Grotaferrata en un lugar privilegiado, seguramente, de diálogo con los hermanos ortodoxos, es decir, el monasterio existía antes de la división, por lo tanto, hoy en el momento eclesial que estamos viviendo, puede, y estoy convencido que tiene que recuperar ese lugar de diálogo, de encuentro con los hermanos de las iglesias ortodoxas. ¿Y cómo recibe usted ahora esta misión? ¿Cuáles cree que van a ser los principales desafíos pastorales que va a tener? He recibido el nombramiento del Papa con, sí, un poco de temblor también, pero con con fe y esperanza. El Papa ha tenido la confianza de nombrarme exarca apostólico y
superior igúmeno del monasterio de Grottaferrata, y eso para mí es muy importante. En este momento en el que en nuestro mundo, momento de divisiones, de guerras, de ruido, Grottaferrata como monasterio y como monasterio geográficamente está a las puertas de Roma, un lugar también muy especial, un lugar muy bello. Eh, Grottaferrata puede ser, o tiene que ser, un lugar decía hace un momento, de diálogo, de acuerdo, de encuentro, de acuerdo, también de silencio, de oraciones, un lugar en el que hombres y mujeres puedan acudir para orar con los monjes, para orar solos, en silencio, para reencontrarse a sí mismos. Un lugar, el monasterio tiene que ser un lugar de puertas abiertas, es decir, el monasterio siempre, a veces hemos hablado de la clausura de los monasterios, pero los monasterios es importante que tengan unas puertas abiertas hacia el hombre y la mujer de hoy, necesitados de un lugar de silencio, de encuentro, de gratuidad. Creo que esto es muy importante, que Grottaferrata sea también eso. Seguro que así va a ser, Monseñor, y bueno, vivir esta experiencia también va a ser algo maravilloso para nuestra fe. Monseñor Manuel Ning Wel, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, de verdad.